Esta mañana cuando meditaba un poco acerca de nuestro santo patrono, era inevitable dejar de recibir el mensaje que te da el Espíritu, que te da la presencia de Dios, que indudablemente quiere siempre hacer acentuaciones, ¿no? Dios siempre quiere poner ciertos énfasis en nuestra vida. Y uno de esos énfasis que yo percibí esta mañana era precisamente con cómo Dios guía una vida, cómo Dios nos guía. Cómo tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero en los planes de Dios sí hay un proyecto con nosotros, sí hay un proyecto personal. Dios quiere algo personal con nosotros. Dios tiene un propósito con nuestra vida. Él quiere algo. Y ese algo lo quiere hacer contigo. Porque Él te ha predestinado de alguna manera, te ha predestinado a la felicidad. Es decir, Dios ha querido desde siempre que tú vivas, porque Dios solo puede predestinar hacia el bien. Dios no puede dar de lo que no tiene, o sea, la predestinación al mal no existe en la mentalidad de Dios, porque Dios solo da bien. En Dios no existen dos realidades ambivalentes. Cuando Dios elige un alma, la elige para el bien, para la felicidad, para la santidad. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios tiene un propósito único, pero yo lo puedo cambiar. Por mi libre albedrío, por mi libertad, yo lo puedo cambiar y yo puedo frustrar la felicidad a la que yo estoy destinado. Qué triste es eso y qué triste es llegar a tener una conclusión de vida de esa naturaleza. Llegar a un momento de la vida en el cual yo tenga que decirme a mí mismo, yo dañé mi vida, yo destruí mi vida, yo frustré los planes de Dios conmigo. Y hay gente que es experta en hacer eso, ¿no? Hay gente que es experta en tirarse la vida. Y por eso sus opciones no son opciones hacia sí mismo, hacia su felicidad, sino que al contrario, son opciones lamentablemente hacia su capricho, hacia su infelicidad. Ese buen Dios que nos contaba Monseñor, que le dio la vida a San Bonifacio, tuvo un propósito con él, tuvo un sueño con él, tuvo un deseo y un ideal. Y lo dispuso todo, preparó todo, como en tu caso, como en mi caso, Dios preparó todo. Con limitaciones, con virtudes, con dificultades, pero Dios lo preparó todo. Preparó una madre, tal vez para ti no sea la mejor madre, pero para Dios sí lo era. Preparó un padre, que tal vez tú puedes tener alguna palabra en contra, pero Dios sabía lo que hacía. Preparó una familia, preparó un ambiente y dispuso todo. Y ese buen Dios, esa es la bendición de una familia. Toda familia es bendita. ¿De dónde salió San Bonifacio? De una familia bendita. Como lo decía Monseñor, de una familia bienaventurada, que vive la bienaventuranza, de una familia bendita. Eso deben ser nuestras familias, lugares de bendición, lugares donde todos podamos disponer las cosas para el bien de todos, para el bien de la vida, el alma, para el bien de todos. Nosotros debemos disponer nuestro ambiente para el bien de los otros. Eso es una corresponsabilidad de la cual no somos conscientes frecuentemente. Frecuentemente somos muy irresponsables con el ambiente que proporcionamos a los demás. Y tan irresponsables y tan insensatos somos que vivimos de cualquier manera y sometemos a los que viven con nosotros a vivir de cualquier forma nuestros desórdenes personales. Y eso obviamente nos genera una grave responsabilidad. A mí me impactó, pero me impactó sobremanera de las cosas que me impactan sobre San Bonifacio, y esta que resalta uno de los escritores de San Bonifacio, es que a los 5 años, cuando tenía 5 años, pasaron unos misioneros por su casa, 5 añitos, y a los 5 años deseó irse detrás de ellos.
Pero tenía 5 años. Ya a los 5 años su alma, su corazón y su ser anhelaban esa vida de Dios, seguirla, anhelaban irse en pos. Nada me extraña porque acuérdense que la Santísima Virgen María fue consagrada en el templo a los 3 añitos. ¿Eso qué quiere decir? Eso habla de un alma, de un corazón, de un ser humano señalado reservado para Dios y que se dejó reservar, porque el problema es ese, ¿no? Dios puede decir, tú eres para mí, tú puedes decir no y entregarte a tus caprichos. Pues San Bonifacio desde pequeñito obedeció a los movimientos de su corazón. ¿Cuántas veces yo me he encontrado gente que me dice este cuentico? Incluso cuando ven a las monjitas, voltean y las miran y dicen, ay, yo una vez quise ser así, padre. Sí, porque ellas inspiran. Cuando usted las ve, inspiran, confrontan y a veces hasta estremecen. No por ellas en sí, sino por Dios en ellas. Porque es un mensaje hablando. Una vida consagrada es un grito a los demás que proclama y dice, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Qué estás viviendo tú? Y mucha gente dice, yo algún día deseé, pero se me pasaron las ganas, padre. Otros dicen, me las aguanté. Otros las distrajo y finalmente no respondió. Dice que a los 7 años finalmente la mamá y el papá no pudieron aguantarlo. A los 7 años no pudieron aguantarlo y finalmente se fue. Y entró a un monasterio benedictino. Y comenzó su proceso de vida en un convento benedictino, en un monasterio benedictino. Y se entregó absolutamente. Y desde ahí siguió escuchando. A mí lo que me impresiona fue que San Bonifacio fue un hombre de la escucha de la voluntad de Dios. Es decir, no se instaló en una forma de vida, no llegó y se acomodó en una forma de vida. No se quedó ahí simplemente escuchando sus deseos o escuchando sus anhelos, sino que ahí se quedó, pero abierto. Y dice que comenzó a crecer absolutamente en todas las virtudes, en todo su alma, su ser comenzó a crecer y comenzó a manifestar y a revelar todos los dotes que tenía, todas las virtudes que tenía. Cuando una persona se deja formar por Dios, se deja guiar por Dios, cuando formamos una persona en un ambiente propicio, esa persona comienza a aflorar todas las gracias que Dios le ha concedido. En muchos de nosotros, muchas gracias se frustraron desde pequeños y no afloraron nunca. Porque tal vez hubo ambientes, hubo decisiones, hubo cosas contrarias que no ayudaron a la gracia de Dios, que no colaboraron con la gracia de Dios para que hubiese revelado en magnitudes que usted no se imagina lo que Dios quería con usted o lo que Dios ha querido siempre con usted. No les quiero generar culpa, mi intención no es generar culpa, mi intención es que reflexionemos. Que reflexionemos por un instante y pensemos porque algunos todavía están a tiempo. A algunos otros les faltan unas horas. Pero es mejor antes, ¿no? Antes de. Así que aproveche, así sea la última noche, aproveche, ¿no? De verdad. Pero es el sentido de saberle responder a Dios. Y dice el escritor de San Bonifacio, que a San Bonifacio le vinieron muchas invitaciones, muchas propuestas para instalarse. Porque era un hombre tan lleno de virtudes que cuando uno se llena de virtudes, uno tiende muchas veces a instalarse en uno mismo. Y San Bonifacio no las aceptó. Al contrario, las rechazó. Porque su alma no estaba pegada a una gloria pasajera ni a un interés pasajero. Él amaba algo que jalaba su alma, que jalaba su ser a algo más. Y volvió a escuchar la voz que escuchó de niño, de misioneros que pasaron. Volvió a escucharla.
a escuchar los llamados del Papa, porque el Papa estaba llamando a la vida misionera, y apenas volvió a resonar sobre su ser, esta voz inmediatamente pidió permiso para irse a misionar. Es el sentido mismo de estar a la escucha de Dios y qué quiere de mí. ¿Para qué me quiere Dios? ¿A qué me llama Dios en la vida? Así es que surgen todas las grandes manifestaciones de Dios en el mundo, con alguien que le escucha. ¿Cuál es la diferencia entre San Bonifacio y muchos de nosotros? La gran diferencia de San Bonifacio fue que fue un hombre a la escucha de Dios. Fue un hombre dispuesto a la acción de Dios. ¿Qué quieres conmigo, Dios? Permanentemente. Esa era su plegaria. Llévame donde quieras o haz conmigo lo que quieras. Y se dispuso. Dice que el Papa Gregorio II, al verlo, al valorarlo, al sentirlo, se sintió tan profundamente impactado por ese ser humano que tenía enfrente, por ese hombre, por esa calidad humana, que no dudó en enviarlo, en darle una comisión especial para que fuese a evangelizar. No dudó en llamarlo, en darle su bendición y en confiarle precisamente una iglesia, un pueblo. Creo que en San Bonifacio nos está hablando Dios. Creo que en él nos está hablando Dios de una forma en como Guido y ha podido permitir que alguien le permita hacer con él una historia. Hasta que llegó el día en que con 40 más de sus compañeros dio la vida. Pero cuán fértil fue, cuán fecundo fue. Monseñor les fue señalando todo lo que hizo. Cuán fecunda fue su vida. Qué maravilloso poder llegar un día y poder decir, Señor, te cumplí. Señor, hice lo que tú querías, no lo que yo quería, sino, Señor, no usé mi vida para mí. Queridos hermanos, puede que esa vida que usted está usando para usted se le va como el agua entre las manos, se desperdicia. Muchas veces desperdiciamos la vida en realidades que no son. Qué importante que nosotros sepamos aprovechar la vida para Dios. Y aprovechar la vida para Dios es disponerme a hacer lo que Dios quiere conmigo. Disponerme a expresar lo que Dios quiere que yo exprese. Disponer en mí todo mi ser para hacer la voluntad de Dios, no para hacer lo que yo quiera. La gran diferencia entre los santos y nosotros es absolutamente esa, que el santo es un alma, un ser, una persona convencida de que más importante que hacer lo que yo quiero es permitir que Dios haga en mí lo que Él quiere. Eso fue lo que hizo la Santísima Virgen María. Para que eso se cumpla en nosotros y para que eso se realice en nosotros, es importante que nosotros dispongamos un ambiente, dispongamos una iglesia, dispongamos un corazón. ¿Qué está sucediendo en San Bonifacio? ¿Qué estamos haciendo con San Bonifacio? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en San Bonifacio? En la parroquia en sí. Eso. Disponer vidas, disponerlas. Para que estas vidas no se desperdicien, para que estas vidas no se pierdan, sino para que estas vidas sean aprovechadas al máximo, por el amor y la misericordia de Dios al máximo, para que un día todas las generaciones de ustedes los bendigan y glorifiquen a Dios por ustedes, porque Dios se manifestó en ustedes y en sus vidas. Algún día su familia pueda decir, como decimos hoy de este santo, bendito sea él, bendita sea ella, bendita sea su entrega, bendita sea mi madre, le costó, le dolió, se entregó y nos salvó. Bendito sea aquel que le crea a Dios. Si yo personalmente me siento con una grave responsabilidad. La grave responsabilidad que yo siento sobre cada uno de ustedes, y por eso no estamos jugando en esto. La grave responsabilidad que existe para mí, imperiosa, permanentemente, es poder responderle a Dios con una sola cosa. Posibilitar que ustedes se encuentren con Él. Y que Él pueda
encontrarse con ustedes y hacer en ustedes lo que Él quiere. Y eso es lo único que le pido a Dios que nos permita hacer. Que en el tiempo que nos tenga aquí, en esta tierra y en este lugar, nos permita ser mediaciones para que absolutamente todos los que Él nos ha confiado tengan un encuentro personal con Él. Dispóngase, suéltese, no ponga tantos obstáculos, deje que Dios haga, no complique las cosas, no dañe los planes. Dios está haciendo, deje hacer. Para que esto se realice de manera más especial, le hemos pedido al Papa Francisco que bendiga nuestra parroquia, y el Papa Francisco nos ha enviado su bendición apostólica para nuestra parroquia de San Bonifacio. Monseñor, vamos a bendecir con Monseñor esta bendición del Papa Francisco para nuestra parroquia, y que hoy con tanto cariño la recibimos. Blessed be your name, O Lord. You are the fount and source of every blessing. You look with delight upon the devout practices of the faithful. We pray that you attend to the wishes these your servants, as they use this symbol of their faith and devotion, through your apostolic blessing, by His Holiness Pope Francisco, parish of St. Boniface, as they may also strive to be transformed into the likeness of Christ your Son, who lives and reigns with you forever and ever. Amén. Bendito seas, Señor, fuente y origen de toda bendición, que te complaces en la piedad sincera de sus fieles. Te pedimos que atienda los deseos de tus servidores y nos concedas que a través de este signo de tu bendición apostólica, por su santidad el Papa Francisco, nuestra parroquia de San Bonifacio, nos esforcemos por irnos transformando en la imagen de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esto de la bendición apostólica del Papa es una bendición para todas las familias de nuestra parroquia. Como un acto de devoción, cuando usted pueda, va a permanecer aquí hasta el final, usted se puede acercar con devoción y en fe recibir esa bendición apostólica que el Papa ha querido enviarnos a todos nosotros. Dios los bendiga. Un aplauso para nuestra parroquia.